Amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su hogar, su familia, Dios bendiga su salud, sus finanzas, Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Amados, gracias por sintonizarnos por este medio Luminal TV, y para mí es un gozo. Soy el pastor Rovillar, llevando la palabra hasta la comodidad de su hogar. Y pues en esta noche, amados hermanos, estaremos haciendo ese discipulado bajo el tema como una luz en medio de las tinieblas. Así es que nosotros deberíamos de ser vistos por las demás personas que nos rodean, por nuestros vecinos, por nuestras amistades, por nuestros familiares. Deberían de vernos como una luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo es una luz en medio de las tinieblas? Bueno, imagínese algo único que brilla entre tanto que la oscuridad cubre en todo lugar. Ese debería de ser el reflejo que haya en nosotros. Eso debería de ser la consistencia que hay en nosotros como hijos de Dios. Resplandecer, como dice la misma palabra, como luminares en medio de una generación maligna y perversa. De otra manera, o podría decirlo de esta manera, marcando una diferencia en este mundo. ¿Y cómo podemos marcar una diferencia en ese mundo? ¿Cómo podemos ser como una luz en medio de las tinieblas? Pues vamos a empezar con el libro de Hebreos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 14. Y con este versículo pues empezamos nuestro discipulado en el día de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, y te pedimos, Señor, como siempre, que el control de cada palabra, de cada pensamiento, de cada sentir, Señor, lo tenga tu Espíritu Santo, de manera que todo lo que salga de mi boca sea para la edificación del pueblo y la glorificación, y para glorificar tu nombre, Señor. Toma el control, Señor, y úsame como instrumentos de bendición para cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, como podemos ver, la palabra nos manda a que debemos de seguir la paz con todos y la santidad. Entonces, imagínese un pueblo tan difícil, en medio de personas tan difíciles, en tantas adversidades y contradicciones de esta vida, que la palabra nos manda a tener paz con todo el mundo, rodeado de personas difíciles, de personas tal vez molestosas, de personas y la palabra nos manda a nosotros de tener paz con todos. No dice algunos, no dice con los que se porten bien contigo, no dice con los que son de buen aspecto, no dice nada de eso. No dice con los que son ricos, no dice nada de eso. Dice la palabra de alguna manera sin hacer acepción de personas.
Quiere decir que nosotros debemos de guardar una postura en medio de todo el mundo, donde hagamos la paz o tengamos paz con todo el mundo. ¿Cómo se pudiera lograr esto que en esta noche estamos planteando? Pues primeramente, la palabra nos manda a nosotros que amemos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a todos. Y esa manera de vivir nos llevaría a nosotros a que vivamos solamente para Dios, para agradar a Dios. Porque les digo, mis amados hermanos, es imposible poder agradar a todo el mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, lo que en esta noche le estoy diciendo acerca de tener paz con todos y santidad, muchos lo verían como algo agradable y bueno y perfecto, pero muchos lo verían como una confrontación, como una adversidad, como un reto difícil, y por lo tanto mejor lo obviarían, porque no es algo fácil. Y yo sé que para poder lograr eso debemos de tener una condición de vida en el Señor muy cerrado, una comunión perfecta donde el Espíritu Santo sea el que tenga el control de todo nuestro ser. Por eso que la palabra de Dios nos enseña que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y el dominio propio es lo que necesitamos en este mundo para tener paz con todos y santidad. Porque especifica la palabra, sin esa cosa nadie podrá ver al Señor. Y ese sentido de ver no quiere decir que es literal, sino es teniendo una experiencia tan cercana al Señor, tan espiritual, tan en comunión con el Señor, que uno puede verlo en su esencia. Uno puede verlo en su esencia, experimentar la esencia del Señor. Por eso que esa petición o esa orden o ese mandamiento, podría decirlo así, es muy importante para nosotros que deseamos ver al Señor, que deseamos tener esa comunión y esa unión con Él, en el mismo sentir, de estar en el mismo sentir que Él. Entonces, esa condición de vida, lo que nos llevaría realmente es a alumbrar en medio de las tinieblas, es tener marcar una diferencia, es ser exento, es ser diferente al resto del mundo. Por eso, dando a entender como una luz en medio de las tinieblas, es entender de que la gente son de una manera, pero nosotros debemos de ser de una manera diferente, y de la única manera que podemos ser diferente al resto del mundo en esta tierra es parecernos más a Dios. Dejar que su Espíritu Santo sea el que nos guíe, que alumbre nuestro ser y nuestro entendimiento para que realmente podamos resplandecer como luminares en medio de una generación maligna y perversa. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17, dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese revestimiento, amados hermanos, ciertamente para poder revestirse hay que quitarse el viejo vestido. Quiere decir despojarse del viejo hombre y ser revestido del nuevo que es creado según Dios en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Y a partir de allí es que nosotros realmente podemos marcar una diferencia y resplandecer en medio de las oscuridades. Ser como una luz en medio de las tinieblas. Porque si nosotros no somos diferentes al resto del mundo, amados hermanos, si nosotros no podemos marcar una diferencia en lo que debemos de ser en Cristo con lo que el mundo es, ¿cómo podemos pretender ser hijos de Dios? ¿Cómo podemos pretender ser un buen cristiano? Yo sé que esas cosas llegan con el tiempo y de la experiencia con el Señor y cada vez despojándonos de cada cosa que nosotros descubrimos que no le agrada al Señor. Es un proceso. Pero el proceso demanda de que nosotros trabajemos. ¿Cuál es el trabajo que nos corresponde a nosotros? Pues lo hemos leído, ¿verdad? Debemos de despojarnos. Es a nosotros que nos toca despojarnos del viejo hombre para ser revestido del nuevo. Porque a nosotros nos habla la palabra en el versículo 21, dice, si en verdad lo habéis oído. Nosotros escuchamos, oímos. Y lo que escuchamos nos revela los engaños, ¿verdad? Nos revela las mentiras, nos revela la verdad de Dios cuando escuchamos. Y somos enseñados por esa palabra, somos enseñados por esa verdad, porque esa verdad proviene de nuestro Señor Jesucristo, dándonos a conocer la manera en que nosotros debemos de vivir, ¿verdad? En este mundo. Y por lo tanto, cada vez que oímos, ¿verdad? Y somos enseñados por Él, conforme a la verdad, eso nos ayuda a nosotros a despojarnos de nuestra manera de nuestra pasada manera de vivir, que es vana, ¿verdad? Despojándonos del viejo hombre, porque el viejo hombre no puede estar acompañándonos todavía en este tiempo, todavía en este mundo, porque el viejo hombre tiene vicios que viene atrayendo, que viene arrastrando consigo con los engaños en el cual nos hemos bañado en este mundo. Nos hemos bañado en los engaños del mundo, hemos participado en los engaños del mundo, hemos sido atrapados en un comportamiento vicioso con el mundo. Entonces ese viejo hombre está manchado. Y mientras cargamos ese viejo hombre, no podemos pretender que vamos a alumbrar en medio de las tinieblas, sino que mientras cargamos el viejo hombre, vamos a ser igual que las tinieblas. No va a haber una luz que resplandezca en nosotros. Para que esa luz resplandezca en nosotros, debemos de despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovar el espíritu de nuestra mente. Amén. Y dice el 24, y vestidos del nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que cuando nosotros escuchamos la verdad, que es la palabra de Dios, porque la única verdad absoluta que hay en este mundo es la palabra de Dios. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Y su palabra es la que nos ayuda a nosotros a revestirnos del viejo hombre. De pronto te cambiaste la camisa del viejo hombre, pero te falta el pantalón. De pronto te cambiaste el pantalón del viejo hombre, pero te faltan las medias.
O sea que es un proceso que con el tiempo nosotros vamos descubriendo qué está sucio dentro de nosotros, qué es lo que pertenece a la vieja criatura, qué es lo que pertenece al viejo hombre, para ir sacándolo de nosotros, para ir revestiéndonos de acuerdo a la verdad que estamos recibiendo de parte del Señor, de manera que cuando seamos revestidos de este nuevo hombre creado según Dios, en la santidad, en la justicia y santidad de la verdad, pues vamos a empezar a resplandecer en medio de las tinieblas. Y eso será así. Entonces hay muchas cosas que en el proceso debemos de empezar a hacer. Una de las cosas que debemos de empezar a hacer, primeramente, hay que cortar con lo que hay que cortar. Si por ejemplo andábamos con ciertas personas que era parte de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, pues empezamos a decir, no, ya con esa persona no puedo andar. ¿Por qué? Porque mientras yo ando con él, voy a ser comparado que soy igual que él. Porque muy bien se sabe el versículo del capítulo 1 del mundo, versículo 10, que el que anda, dime con quién anda y te diré con quién eres. Eso no está en la Biblia, eso lo dice el mundo. Entonces la persona siempre va a tratar de juzgarte de acuerdo a quién tú andas y con quién tú andas. Entonces el libro de 2 de Corintios nos ayuda a entender de que para poder ser como una luz en medio de las tinieblas hay cosas que cortar. O sea que no podemos unirnos con yugo desigual. Porque, ¿qué tiene que ver la justicia con la justicia? ¿Verdad? O sea que no podemos unirnos con los incrédulos. No podemos unirnos porque si somos luz, ¿qué comunión vamos a tener con las tinieblas? Si pueden leerlo en capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 14, nos dice que hay ciertas personas que sí pertenecen a las tinieblas. Si tú eres luz, no puedes tener comunión con él. No puedes tener comunión con alguien que adora a los demonios. Porque tú, por lo menos, adoras a Cristo. Pero ¿qué tiene que ver el que adora a Cristo, el que es de Cristo, que el que adora a Belial? ¿Y qué parte es el creyente con el incrédulo? O sea que realmente son situaciones, ¿verdad? Y acontecimientos de nuestra vida porque tú y yo hemos sido llamados por Dios para marcar una diferencia en este mundo. Y esa diferencia es cuando esa luz de Cristo es el que alumbra tu vida en medio de esta generación, en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Porque es más fácil, ¿verdad? Seguir las corrientes de este mundo. Es más fácil porque ¿qué me va a molestar si yo ando en el mismo camino? Pero cuando tú no andas en el mismo camino que el resto del mundo, como de manera a ir por la puerta ancha, tú vienes a ser una molestia. Y muchas veces la persona dice, ¿qué se cree este? ¿Se cree mejor que nosotros? No. Simplemente hemos optado por otro camino que anda por la puerta estrecha. Porque en la puerta estrecha, donde no podemos tal vez disfrutar de todas las cosas que el mundo ofrece, es donde está la salvación. Es donde es que vamos a encontrarnos con el Señor de nuestras vidas. Y por el camino de la puerta estrecha es donde realmente podemos alumbrar como una luz en medio de las tinieblas. Por lo tanto, debemos de cortar con ciertas relaciones que puede ser un impedimento de que la luz de Cristo brille en nosotros. Entonces, en el capítulo 7 de 2 de Corintios, versículo 1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas,
limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios. Hay que limpiarse de toda contaminación. Hay que despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que hay en el mundo. Hay que marcar una diferencia, hay que alumbrar como lumbrera en medio de esta generación. Entonces, eso demanda a nosotros a santificarnos en la verdad de la palabra, para que realmente la luz que hay en nosotros sea una luz real, sea una luz verdadera. Amén. Por lo tanto, Efesios 5:3 dice eso, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esas cosas no pueden ser nombradas entre nosotros, porque no conviene a los hombres de Dios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, damos cuenta, ¿verdad?, que en el versículo 5, que idolatría no solamente da a adorar a una imagen o a las cosas materiales, sino que también idolatría viene con practicar la fornicación o cosas inmundas, la avaricia. Todo eso es idolatría, ¿verdad? Entonces el 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque las palabras vanas no proceden de la verdad. Porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. O sea que hay que apartarse para Dios. Amados, mira, palabras vanas hay un montón. ¿Cuáles son las palabras que realmente necesitamos escuchar? La verdad de Dios primeramente, pero la verdad para que nosotros por medio de la verdad podamos santificar nuestra vida, despojándonos de todo el peso de pecado que nos asedia, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Por lo tanto, esa urgencia debe de estar en el corazón de aquel que realmente quiere agradar a Dios. Esa urgencia debe de estar en el corazón de aquel que quiere que algunos de sus familiares, de sus amistades, de sus compañeros de trabajo pueda encontrar la salvación. Como ustedes lo saben, estamos en tiempos más oscuros desde hace años, siglos diría yo, donde realmente necesitamos tomar una decisión con nuestra vida y alumbrar como luz en medio de las tinieblas. Vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 19, ya se me está corriendo el tiempo con una velocidad. Dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquella cosa de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Eso es lo que acabo de leer, se expresa, se explica por sí mismo. No creo que hay que entrar en detalle, ¿verdad? Y definir más allá de lo que esa palabra se expresa. Lo podemos entender fácilmente. Y Tesalonicenses capítulo 1, Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, dice, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Empezamos leyendo que buscar la paz y la santidad con todos. Dice la palabra con todos, con otro y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Hebreos 12:1. Me voy corriendo porque quedan poquitos minutos y quiero pues abrazar todos los versículos que traje para esto. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Todo eso son condiciones que a nosotros nos permitiría alumbrar como luz en medio de las tinieblas, si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Porque el Señor quiere que tengamos parte con Él, que participemos con Él, que seamos parte de su deidad. Y para eso fue que Él nos dio su Espíritu Santo, para que morase en nosotros, para que pudieras redarguirnos en el momento necesitado, para que pudieras fortalecernos en los momentos necesitados. Porque en ese tiempo, amados hermanos, más que nunca necesitamos que el Espíritu Santo es el que nos guíe a cada decisión que vayamos a tomar, para no equivocarnos en el camino, porque Él es nuestro guía. Escúchale. Préstale la atención a Él, porque el Señor nos los dejó para eso, para que nos pueda guiar a toda verdad y toda justicia. Y que sea Él que alumbre nuestro camino, dándonos a entender y conocer su palabra, porque la palabra es luz en nuestros caminos. Por lo tanto, amados hermanos, hay que prestar atención, hay que tomar decisión, hay que optar por ser luz en vez de ser tinieblas, porque hay que marcar una diferencia por nuestro bien y por el bien de todos aquellos que busquen en medio de esa tiniebla tan densa una pequeña luz de esperanza. Sea tú esa luz de esperanza para aquellos que están perdidos, extraviados en este mundo. Y voy cerrando con Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque recuérdese que al primero que hay que agradar es a Dios, y los demás siempre vendrán por sí solos. Que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amados, es todo eso que les he dicho en esta noche a través de la palabra de Dios, está al paso de una decisión que nosotros tomemos de querer alumbrar en medio de las tinieblas, de querer ser luz para aquellos que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. A ti te toca y a mí me toca. Optemos por ser luz, agradando a Dios en todo, antes de agradar a los hombres. Amados, que la paz, la gracia y la misericordia y el amor de Dios
los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan todos una buena noche y sean todos bendecidos.